Nadie jamás decía no a Héctor Dumas. Él era el tipo de hombre que moldeaba el mundo a su voluntad, que hacía temblar a los CEOs de multinacionales con el sonido de su voz. Su nombre figuraba en las portadas de las revistas financieras más importantes del mundo. En su agenda cada minuto tenía un precio y él cobraba caro. Su vida era una máquina perfectamente ajustada. Se despertaba a la misma hora todos los días, tomaba café en silencio mientras leía informes de inversiones, se subía a su coche de lujo sin pronunciar palabra al chofer y llegaba a la oficina listo para aplastar a cualquiera que se interpusiera entre él y sus objetivos. No sentía culpa por ello. Para él, el mundo era un tablero de ajedrez y él era el rey. Pero aquel día, la máquina se trabó. Durante una reunión crucial con inversores de Hong Kong, mientras explicaba la expansión agresiva de su empresa hacia el mercado asiático, sintió un mareo repentino. La visión se volvió borrosa, las palabras se enredaron en su mente. Intentó ignorarlo, pero las voces a su alrededor comenzaron a sonar distantes, irreales. Entonces, todo se oscureció. Cuando abrió los ojos, se encontraba tendido en una cama de hospital, conectado a monitores, con un médico a su lado. El hombre de bata blanca no parecía impresionado por quién era él. «Señor Dumas, necesitamos conversar. Hemos encontrado algo preocupante». Héctor no tenía tiempo para eso. Su mente, siempre afilada como una cuchilla, trataba de procesar la situación de forma lógica. Debía ser un exceso de dramatismo. A los médicos les encantaba exagerar para justificar sus absurdos salarios. Pero cuando el doctor puso una serie de exámenes sobre la mesa y explicó el diagnóstico, algo dentro de él se congeló. Cáncer. Avanzado. Incurable. Las palabras golpeaban como martillazos, pero él se negaba a aceptarlas. «Esto no puede estar bien», dijo, intentando mantener el tono habitual, autoritario e incuestionable. «Quiero un segundo diagnóstico. El mejor especialista del mundo. Pago lo que sea». El médico lo miró con compasión, una mirada que él detestaba. «Señor Dumas, su dinero puede comprar los mejores tratamientos, pero no puede cambiar lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo». Eso era imposible. Simplemente no podía ser verdad. Toda su vida, Héctor había vencido cualquier obstáculo con dinero, estrategia y control absoluto. Pero ahora, por primera vez, algo se le escapaba de las manos. Salió del hospital sin decir palabra, ignorando las recomendaciones del equipo médico. Subió al coche, se abrochó el cinturón con un gesto mecánico y ordenó al chofer que condujera sin rumbo. Las luces de la ciudad pasaban como manchas borrosas por la ventana y a cada cuadra recorrida sentía el peso de su propia impotencia crecer. Entonces, sin saber exactamente por qué, pidió que el chofer se detuviera. Miró a su alrededor y se dio cuenta de dónde estaba. En un barrio miserable, un lugar donde nunca había pisado. Fue entonces cuando vio al chico. El niño parecía no tener más de 10 años. Ropa sucia, pies descalzos, un trozo de pan duro en las manos. Pero lo que más llamó la atención de Héctor fue la mirada. Intensa, directa, como si supiera algo que él no sabía. El chico no pidió dinero. No se acercó con esa expresión suplicante que Héctor ya había visto en otros miserables al pasar con sus coches de lujo. En cambio, simplemente lo observó por unos segundos antes de decir, sin miedo, «Señor, yo sé cómo salvar su vida». Héctor parpadeó, sorprendido. ¿Era eso un truco? ¿Alguna trampa? Pero algo en el tono del chico le impidió ignorarlo. Por primera vez en su vida, sintió la extraña necesidad de escuchar a alguien que no le ofrecía nada a cambio. Podría simplemente reírse y seguir su camino. Pero por alguna razón no lo hizo. Bajó del coche, sintiendo el aire caliente y pesado de la noche, y miró a su alrededor.
Había chozas improvisadas, postes con lámparas parpadeantes, un olor fuerte a basura mezclado con algo agridulce, tal vez comida vieja. ¿Y cómo es que un chico de la calle cree que puede salvarme? La pregunta salió cargada de cinismo, pero Lucas, como se presentó después, ni parpadeó. «El señor está enfermo, ¿no?» Héctor sintió un escalofrío. ¿Cómo podía saberlo? Si quiere vivir, tiene que seguirme. Una risa amarga se escapó de los labios de Héctor. Era ridículo, pero antes de que pudiera ordenar al chofer que arrancara, notó algo incómodo. Por primera vez, no tenía nada que perder. Sin decir, Lucas comenzó a caminar sin mirar atrás. Héctor dudó por un segundo, luego cerró la puerta del coche y siguió al chico. El suelo estaba sucio, repleto de escombros, pero Lucas caminaba con naturalidad, esquivando los obstáculos como si formara parte de aquel escenario desde hace mucho tiempo. Con cada paso, Héctor sentía una inquietud creciente. ¿Qué estaba haciendo allí? Él, un hombre acostumbrado a salas de reuniones lujosas, ahora seguía a un chico de la calle por un callejón oscuro y apestoso. Pero algo dentro de él, tal vez la desesperación, tal vez la curiosidad, le impidió volver a su coche. Después de algunos minutos, Lucas se detuvo frente a una construcción improvisada con pedazos de madera y lonas rotas. Dentro, un grupo de niños compartía un plato de arroz y frijoles, cada uno tomando pequeñas porciones, como si supieran que debían ahorrar. Héctor observó en silencio mientras Lucas se acercaba y, sin dudarlo, partía a la mitad el pequeño trozo de pan que tenía y se lo entregaba a una niña aún más pequeña que él. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Héctor, incapaz de ocultar el asombro. Lucas se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia, porque ella también tenía hambre. Héctor frunció el ceño. Era completamente ilógico. Si el chico ya tenía poco, ¿por qué compartir? Nunca había pensado de esa manera. En su vida, el mundo era un juego de suma cero, pero allí, en esa escena, se dio cuenta de que tal vez había entendido todo mal desde el principio. Héctor se sintió incómodo, como si estuviera frente a algo que desafiaba todo lo que él creía. Su mente gritaba que era una tontería, que aquellos niños necesitaban mucho más que un trozo de pan para sobrevivir. Pero, al mismo tiempo, vio algo que nunca había presenciado antes: una gratitud genuina. La niña sonrió a Lucas, con un brillo en los ojos que no parecía acorde a la miseria que los rodeaba. No era el tipo de sonrisa que él solía ver en sus negocios, forzada, interesada, acompañada de demandas o favores. Era algo puro, sin expectativas, y eso lo golpeó de una manera extraña, como si su propia existencia hubiera sido puesta en entredicho. No sabía qué hacer. El instinto le decía que era hora de irse, olvidar aquella noche, tratarlo todo como una excentricidad temporal causada por el impacto del diagnóstico. Pero antes de que pudiera dar la espalda, sintió algo en su bolsillo. Su cartera. La abrió y sacó un puñado de billetes. No lo pensó demasiado antes de extender el dinero a Lucas. «Aquí, para ustedes». El chico miró los billetes doblados y, para total asombro de Héctor, negó con la cabeza. «No quiero. Si quiere ayudar, délos a ellos». El empresario sintió una irritación repentina. ¿Desde cuándo un chico de la calle rechazaba dinero? Pero entonces, por primera vez en su vida, simplemente obedeció. Caminó hasta los niños y colocó los billetes sobre el plato improvisado donde estaban el arroz y los frijoles. Los pequeños ojos se abrieron de par en impar de sorpresa y, en ese instante, algo dentro de Héctor cambió. Esa noche, al regresar a su mansión, Héctor no pudo dormir. El colchón suave le parecía incómodo. Las sábanas de algodón egipcio irritaban su piel de una manera inexplicable. Su mente volvía repetidamente a la escena de los niños compartiendo comida, a la mirada de Lucas rechazando su dinero.
Por primera vez en años, sintió un vacío que nada lograba llenar. Lo tenía todo: lujo, poder, influencia. Pero ahora, mirando el techo oscuro de su habitación, todo parecía sin sentido. Al día siguiente, su rutina siguió como siempre: desayuno preparado por un chef renombrado, choferes a disposición, reuniones programadas al minuto. Pero algo estaba diferente. Por primera vez, notó a las personas a su alrededor. El portero del edificio comercial, que siempre le daba buenos días sin recibir respuesta. La secretaria, que dudó antes de preguntar si estaba bien. Un detalle que normalmente ignoraría, pero que ahora sonaba extraño. El joven pasante que le abría la puerta, esperando un gesto de reconocimiento que nunca llegaba. Héctor siempre creyó que la amabilidad era solo una moneda de cambio, algo utilizado para obtener ventajas. Pero ahora, después de aquella noche con Lucas, comenzó a preguntarse: ¿y si estaba equivocado? Ese pensamiento lo molestó durante todo el día, pero él no lo admitiría. No aún. En cambio, sin entender exactamente por qué, esa misma noche tomó el coche y volvió al mismo barrio miserable. El olor a basura y a alcantarilla mezclado aún estaba allí. Las calles seguían oscuras, con postes parpadeantes como si estuvieran a punto de apagarse de vez. Pero ahora, al caminar por ese lugar, Héctor no sentía la misma repulsión que la noche anterior. No porque la pobreza se hubiera vuelto menos impactante, sino porque algo dentro de él le hacía ver todo aquello de otra manera. Buscó a Lucas y no tardó en encontrarlo, sentado en la misma esquina, comiendo algo que parecía ser restos de un viejo tentempié. ¿Volvió por qué?, preguntó Lucas como si ya lo esperara. Héctor dudó antes de responder. Ni yo lo sé. Y era verdad. Por primera vez en su vida, hacía algo sin un motivo calculado. Esta vez no ofreció dinero. Solo observó. Los niños, a pesar de la miseria, jugaban entre sí, reían, compartían lo poco que tenían. Se preguntó cuántas veces en su vida había reído sin motivo. Cuántas veces había hecho algo sin esperar nada a cambio. Lucas percibió su mirada perdida y dijo: «El Señor quiere entender cómo se salva, ¿verdad?». La pregunta sonó absurda, pero él no pudo desviar la mirada. Entonces el chico señaló a los demás y dijo algo simple: «Entonces quédese aquí». Héctor frunció el ceño. ¿Quedarse? Lucas asintió. No es el dinero lo que va a salvar al Señor, es entender lo que realmente importa. Héctor no sabía si eso tenía sentido, pero por primera vez en años decidió escuchar en lugar de disputar. Héctor se sentó en un trozo de madera vieja junto a los niños. Nunca, en toda su vida, había estado tan cerca de la miseria y, paradójicamente, nunca se había sentido tan presente. Observó a los pequeños conversar entre ellos, reírse de chistes tontos, empujarse en broma. No tenían nada, absolutamente nada, y sin embargo, parecían llevar consigo algo que él nunca supo definir. Durante años había acumulado fortunas, construido imperios, destruido competidores. Pero allí, en medio de ese grupo de niños sin futuro garantizado, sintió por primera vez el peso de lo que jamás había tenido. Lucas, con su serenidad inusual para un chico de la calle, tomó un trozo de papel arrugado y comenzó a dibujar con un trozo de lápiz. Héctor miró con curiosidad. «¿Qué estás dibujando?», preguntó, sin darse cuenta de que su voz sonaba menos dura de lo habitual. Lucas sonrió y le mostró el papel. Era un garabato simple, pero claro. Un hombre de traje, rodeado de niños tomados de la mano. «Es usted». Héctor frunció el ceño. «¿Por qué yo?». Lucas se encogió de hombros. «Porque creo que todavía puede cambiar». Las palabras cayeron sobre él como un peso insoportable. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien creyera que él podía ser algo más que lo que era? ¿Cuánto tiempo él mismo había dejado de intentar ser diferente? Héctor contempló el dibujo por unos segundos antes de doblarlo con cuidado y guardarlo en el bolsillo de su saco.
No sabía exactamente por qué lo hizo, pero algo en aquel trozo de papel le parecía más valioso que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. Permaneció allí más tiempo del que imaginaba posible, observando, escuchando. Por primera vez en años, no era él quien dictaba las reglas, quien controlaba el ambiente. Simplemente existía en ese espacio, absorbiendo una realidad que siempre había ignorado. Cuando finalmente se levantó para irse, Lucas no dijo nada, solo asintió, como si supiera que él volvería. Y Héctor, contra toda su lógica y previsibilidad, supo que volvería. En los días siguientes intentó retomar rutina, pero algo estaba diferente. Cuando miraba a sus empleados, a los pasillos impecables de su empresa, a los números que crecían en sus hojas de cálculo, todo parecía distante. Las reuniones parecían vacías. Las decisiones que antes lo excitaban ahora no le causaban nada. El dinero aún estaba, el poder, la influencia, pero la sensación de control que tanto valoraba había desaparecido, como si el peso de su propia vida hubiera cambiado de lugar. Entonces, sin anunciar nada a nadie, tomó una tarde libre, algo que nunca hacía, y volvió al mismo callejón donde estaban Lucas y los niños. Esa vez no llevó dinero, ni seguridad, ni justificaciones. Simplemente se sentó en el suelo, esperando entender lo que el chico quería que viera. Lucas no pareció sorprendido al verlo de regreso. Solo sonrió de reojo, como si aquello ya estuviera previsto en algún plan invisible que solo él conocía. Los niños alrededor tampoco hicieron alboroto. Algunos jugaban con piedras, otros dibujaban en el suelo de tierra. Ninguno parecía preocupado por el mañana. Héctor se sentó junto a Lucas, observando en silencio. ¿Todavía cree que puede comprar de vuelta su vida?, preguntó el chico, sin apartar la vista de lo que hacía. Héctor tardó en responder. Ya no sé lo que pienso. Era verdad. La certeza que siempre había guiado sus decisiones estaba desapareciendo. Por primera vez en su existencia, se sentía sin un camino definido. Lucas lanzó una piedrecita al aire y la atrapó con la palma de su mano. Mi abuelo decía que cuando el alma enferma, el cuerpo lo siente. Héctor entrecerró los ojos. ¿Y qué quiere decir eso? Lucas se encogió de hombros. Que quizás su problema no sea solo el cáncer. El comentario debería haber sonado absurdo, infantil, pero no sonó. Al contrario, quedó resonando en la mente de Héctor como un pensamiento demasiado incómodo para ignorarlo. Durante años había vivido sin emoción, sin apego, sin conexiones verdaderas. La vida era un juego, y él era el jugador, invencible. Pero, ¿y si, al final de cuentas, nunca había ganado de verdad? En los días siguientes, Héctor comenzó a visitar el callejón con más frecuencia. Al principio, solo observaba. Luego, empezó a hacer preguntas. Quería saber de dónde venían aquellos niños, cómo sobrevivían, qué hacían cuando se enfermaban. Lo que escuchó no lo sorprendió. Abandono, hambre, frío, miedo. El mundo siempre había sido cruel con los débiles, y él lo sabía mejor que nadie. Pero algo lo impactó de manera diferente esta vez. Aquellos niños no tenían nada y, sin embargo, sonreían, compartían, sobrevivían juntos. El concepto le era extraño. Toda su vida se había construido sobre la idea de que cada uno por sí mismo. Pero allí, en aquella miseria absoluta, había algo que nunca había encontrado en sus lujosas oficinas: propósito. Una noche, mientras observaba a Lucas repartir otro trozo de pan, algo en Héctor se dio. Agarró el teléfono y llamó a uno de sus asistentes. Necesito que encuentres un lugar, un espacio grande, barato, en un barrio pobre. El asistente dudó. ¿Para qué, señor? Héctor guardó silencio por un momento antes de responder. Para algo que nunca he hecho antes. Colgó antes de poder pensar demasiado. Por primera vez en años, estaba tomando una decisión sin basarse en ganancias, proyecciones o poder.
Y, extrañamente, eso no lo asustaba. A la mañana siguiente, sucedió algo curioso. En lugar de sentirse ansioso o arrepentido por la decisión de la noche anterior, Héctor sintió un extraño alivio, como si por primera vez en años estuviera caminando en una dirección que tenía sentido. Su asistente llamó algunas horas después, informando que había encontrado un edificio abandonado, pero que necesitaría reformas. «Excelente, cómpralo». La orden salió de sus labios con una naturalidad que incluso a él mismo lo sorprendía. El asistente dudó al otro lado de la línea, pero no cuestionó. Al fin y al cabo, nadie cuestionaba a Héctor Dumas. En los días que siguieron, continuó con su rutina corporativa, pero ahora algo era diferente. Mientras discutía estrategias de expansión para su empresa, su mente divagaba hacia los rostros de los niños en el callejón. Mientras firmaba contratos millonarios, pensaba en cómo reformaría el edificio. Cada día, su conexión con aquel nuevo proyecto crecía, algo que jamás había sentido antes. Entonces, una noche, volvió al callejón y llamó a Lucas. «Ven conmigo». El chico arqueó una ceja, desconfiado, pero lo siguió sin hacer preguntas. Cuando llegaron frente al edificio recién adquirido, Héctor señaló el lugar y dijo sin rodeos: «Este lugar ahora es tuyo, de ustedes». Por primera vez, Lucas se quedó sin palabras. Lucas miró el edificio como si tratara de entender si aquello era real. «¿Nuestro?», preguntó con la voz cargada de incredulidad. Héctor solo asintió. «Necesitará reformas, pero eso yo lo arreglo». Lucas permaneció en silencio por unos segundos. Luego frunció el ceño. «¿Por qué?». Héctor abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta exacta. Podría decir que era caridad, que quería compensar sus fallas, que necesitaba redención, pero la verdad era más simple y más profunda. «Porque yo quiero», respondió, y se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, quería algo que no tenía nada que ver con dinero o poder. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Héctor, que antes solo invertía en negocios lucrativos, ahora gastaba millones en un proyecto que jamás habría pasado por su cabeza. Reformó el edificio, contrató equipos para transformar el espacio en un verdadero refugio. No era solo un techo para los niños, sino un lugar seguro, donde ellos pudieran estudiar, dormir sin miedo, comer sin tener que compartir ni un solo trozo de pan. Sus socios se extrañaron por su ausencia, sus empleados murmuraban sobre su repentina transformación, pero a él no le importaba. Por primera vez, trabajaba para algo que iba más allá de sí mismo. Y eso, de una forma extraña, parecía darle más energía que cualquier otra cosa. El día de la inauguración del refugio llegó sin que Héctor se diera cuenta realmente de lo rápido que había sucedido todo. El edificio, antes una estructura decadente y sin vida, ahora era un hogar. Paredes recién pintadas, dormitorios organizados, una cocina equipada para alimentar a todos los niños que llegaran. Nunca había sentido orgullo por algo que no estuviera relacionado con números y éxito empresarial. Pero al ver a Lucas y a los otros niños entrando en aquel espacio, con una mezcla de asombro y felicidad en sus rostros, comprendió que aquello era un tipo de logro que jamás había experimentado. El chico miró a su alrededor, tocó las paredes, probó los colchones nuevos y luego se volvió hacia Héctor. ¿Esto es real? La pregunta llevaba consigo algo más profundo que las palabras. Héctor sonrió de reojo. Sí, ahora es de ustedes. Pero la vida, como aprendería en ese viaje, siempre reserva desafíos inesperados. Unas semanas después, cuando fue a visitar el refugio, como lo hacía casi a diario, encontró a Lucas encogido en un rincón, con el rostro pálido, sudando frío. ¿Qué le pasa a él?, preguntó a uno de los voluntarios que ya trabajaban en el lugar. Fiebre alta, necesita un hospital. Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal.
Esos niños estaban acostumbrados a luchar solos, a ignorar las enfermedades, a sobrevivir sin ayuda. Pero ahora, eso ya no era aceptable. Sin pensarlo dos veces, tomó a Lucas en brazos y lo llevó a su coche. «Agarra fuerte, chico, esta vez yo te salvo». Con cada minuto en el tráfico, Héctor sentía la respiración de Lucas volviéndose más débil. El chico, que siempre parecía inquebrantable, ahora estaba vulnerable, demasiado pequeño en brazos de un hombre que antes se creía invencible. Por primera vez, Héctor sintió un miedo real, no a perder dinero, estatus o poder, sino a perder a alguien que realmente importaba. Cuando llegó a la mejor clínica de la ciudad, entró sin pedir permiso, exigiendo que atendieran a Lucas de inmediato. «Hagan lo que sea necesario», dijo al médico, sin importarle los costos o la burocracia. Pero por primera vez, su dinero no parecía ser suficiente. Todo lo que podía hacer ahora era esperar. Horas pasaron y Héctor permaneció inmóvil en la sala de espera. Él, que nunca había tenido paciencia para nada, ahora estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Cada médico que pasaba sin dar noticias aumentaba la angustia en su pecho, hasta que, finalmente, uno se acercó. «Él va a estar bien», dijo, y Héctor soltó un suspiro que ni se percató de que estaba conteniendo. Fue hasta la habitación donde Lucas se encontraba y lo halló aún débil, pero despierto. El chico parpadeó unas cuantas veces antes de sonreír levemente. «Sabía que me ibas a salvar». Héctor rió en voz baja, sintiendo algo apretar su garganta. «Parece que ahora estamos saldados». Pero sabía que no se trataba solo de eso. Se trataba de algo mucho más grande. En los días siguientes, Héctor permaneció al lado de Lucas, acompañando de cerca su recuperación. Canceló reuniones, ignoró llamadas de sus socios, dejó que el mundo de los negocios funcionara sin él. Algo impensable hasta pocos meses atrás. Con cada conversación con el chico, se daba cuenta de cuánto había cambiado su vida. Ya no era el hombre que solo pensaba en resultados, que veía a las personas como números. Ahora entendía el valor de las conexiones, del simple acto de preocuparse, y eso, de manera inesperada, parecía estar transformando no solo su alma, sino también su cuerpo. Durante una consulta rutinaria, semanas después, los médicos quedaron en silencio al analizar sus exámenes. Héctor frunció el ceño. «¿Qué pasó?», preguntó, acostumbrado a recibir malas noticias. Pero esta vez, la respuesta fue diferente. La progresión del cáncer se detuvo. El médico parecía tan sorprendido como él. No hay explicación para ello. Héctor observó los resultados sin saber cómo reaccionar. Durante meses, creyó que su sentencia de muerte era inevitable, pero ahora, contra todas las predicciones, su enfermedad se había estancado. Recordó las palabras de Lucas: «El cuerpo enferma cuando el alma está enferma». Tal vez hubiera más verdad en eso de lo que la ciencia podía explicar. Héctor salió del consultorio sin decir nada. Caminó por las calles sin rumbo, tratando de procesar lo que acababa de oír. Toda su vida había creído únicamente en aquello que se podía medir, controlar, comprar, pero ahora se encontraba frente a algo que escapaba a toda lógica. Su enfermedad debería haberlo llevado a la ruina, pero, de alguna manera, conforme se desprendía de su antigua identidad y se conectaba con algo más grande que él, su cuerpo parecía estar reaccionando. Era como si, al encontrar finalmente un propósito real, hubiera recibido una segunda oportunidad. Cuando regresó al refugio esa noche, Lucas ya estaba de pie, jugando con los otros niños, como si nada hubiera pasado. Al verlo llegar, el chico corrió hacia él y le entregó algo. «¿Todavía lo tienes?», preguntó sonriendo. Héctor miró el papel arrugado que Lucas le había dado hace tiempo. Aquel garabato de un hombre de traje rodeado de niños. Tocó el dibujo, sintiendo un nudo en la garganta. «Creo que ahora tiene sentido», respondió.
y por primera vez en años sintió que realmente pertenecía a algún lugar. Los meses pasaron y el refugio dejó de ser solo un proyecto. Se convirtió en un verdadero hogar para decenas de niños que antes no tenían dónde dormir, qué comer o a quién recurrir. Héctor invirtió allí más que dinero. Invirtió tiempo, atención, dedicación. Por primera vez vio el impacto real que su fortuna podía tener cuando se usaba para algo más que para aumentar su propia riqueza. Al principio, sus antiguos colegas del mundo de los negocios no lo entendían. Algunos lo llamaron loco, otros sugirieron que era solo una fase, un capricho, pero él ya no necesitaba su validación. Por primera vez, no le importaba lo que esperaban de él. Lucas, siempre atento, percibió el cambio. «Ahora el señor entendió, ¿no?», preguntó un día, mientras dibujaba en el patio del refugio. Héctor sonrió levemente. «Creo que sí». El chico se rió. Sabía que todavía daba tiempo. Aquella frase se quedó en la mente de Héctor por días. Todavía daba tiempo. Para cambiar, para hacer algo que importara, para ser alguien diferente del hombre frío que siempre había sido. Y más que eso, para vivir. Porque, aunque la ciencia no tenía explicación, él sentía que, al salvar a esos niños, de alguna forma se había salvado a sí mismo. Un día, sentado en la veranda del refugio, Héctor observaba a los niños corriendo por el patio. Las risas llenaban el espacio. Voces infantiles resonaban como una melodía que nunca antes había sabido apreciar. Recordó su propia infancia, tan distinta de aquella realidad. Había crecido rodeado de ambición y exigencias, aprendiendo desde muy joven, mundo era un lugar de competencia, no de compasión. Pero ahora, al ver a Lucas y a los demás jugando, se dio cuenta de cuánto había desperdiciado a lo largo de los años. Toda la fortuna que había acumulado jamás compraría aquellos momentos simples y genuinos. Fue entonces cuando tomó una decisión. Agarró el teléfono y llamó a su abogado. «Quiero cambiar mi testamento», dijo sin titubear. El hombre al otro lado de la línea guardó silencio por un instante. «¿Puedo saber cuál será la modificación?» «Señor Dumas». Héctor miró el refugio, las paredes que albergaban a aquellos niños, al chico que le enseñó lo que ninguna sala de reuniones había logrado. «Quiero que todo esto siga existiendo después de que yo me vaya. Mi dinero, mis bienes, quiero que se usen para garantizar que estos niños nunca más se queden sin un hogar». Al otro lado, el abogado carraspeó sorprendido. «¿Está seguro?» Héctor no dudó ni un segundo. Absolutamente. La decisión de Héctor no tardó en difundirse entre los círculos empresariales. Muchos se quedaron en shock, otros eran escépticos. Un magnate como él, que siempre vivió para multiplicar su fortuna, ahora destinaba gran parte de ella a un refugio para niños de la calle. Los periódicos comentaban, sus socios trataban de entender. Algunos inversores incluso se alejaban, pensando que había perdido la razón. Pero nada de eso importaba. Por primera vez, él no vivía para agradar a accionistas o impresionar a multimillonarios. Su verdadero legado ya no estaba en los números de su cuenta bancaria, sino en las vidas que cambiaría para siempre. Lucas, por su parte, no parecía impresionado. «El señor ya había cambiado antes de esto», dijo un día cuando Héctor le contó sobre la decisión. El empresario se rió en voz baja. «¿Cómo puedes estar tan seguro?». El chico lo señaló con una expresión de convicción. «Porque ahora el señor sonríe de verdad». Héctor se detuvo por un momento reflexionando. Realmente sonreía más. Pero más que eso, sentía que nunca había experimentado antes. Paz. La misma paz que tanto había buscado en los negocios, en el éxito, en el poder, y que, irónicamente, solo encontró cuando aprendió a dar en lugar de tomar. El tiempo pasó y el refugio se convirtió en algo más que un simple resguardo. Con los recursos de Héctor fue posible ampliar el espacio, ofrecer educación, asistencia médica,
oportunidades que aquellos niños jamás habrían imaginado tener. No solo donó dinero, se dedicó, participó, estuvo presente. Descubrió talentos entre los pequeños, incentivó sueños que antes parecían inalcanzables. Algunos querían ser médicos, otros artistas, ingenieros, profesores. Por primera vez, ellos podían imaginarse un futuro diferente. Y Héctor, al verlos crecer, sentía que su propia existencia finalmente tenía sentido. Pero entonces, un día, recibió una llamada inesperada del hospital. Le pidieron que regresara para nuevos exámenes, pues algo en los últimos resultados había llamado la atención de los médicos. Fue sin prisa, sin el miedo que antes lo consumía. Cuando se sentó frente al especialista, la expresión del hombre era seria, pero llevaba un toque de incredulidad. No encontramos señales de la enfermedad. Héctor permaneció en silencio. Señor Dumas, no hay nada más. Su cáncer ha desaparecido. Absorbió la información, sin reacción inmediata. Durante meses, creyó que estaba solo posponiendo lo inevitable. Ahora, contra toda lógica, estaba curado. Héctor salió del hospital sin decir nada, caminando por las calles de la ciudad sin prisa. El mundo a su alrededor parecía el mismo de siempre. Coches pasando, gente apresurada, luces parpadeando en los edificios lujosos. Pero él sabía que algo había cambiado de manera irreversible. Estaba vivo. Contra todas las predicciones médicas, contra todo lo que le dijeron, su cuerpo reaccionó de una forma que nadie podía explicar. Pero él lo sabía. No se trataba solo de la enfermedad física. Se trataba de la transformación, del peso que había cargado durante años y que finalmente había dejado atrás. Cuando regresó al refugio esa noche, Lucas corrió hacia él como siempre. «Estás raro», dijo, frunciendo el ceño. Héctor sonrió, sintiendo el aire entrar en sus pulmones de una manera distinta, como si respirara de verdad por primera vez en años. «Estoy vivo», respondió, simple, sin explicaciones rebuscadas. Lucas solo asintió, como si ya lo supiera desde siempre. «Entonces ahora tienes más tiempo para ayudarnos», dijo, obvio, como si fuera. Héctor se rió. El chico tenía razón. Tenía toda una vida por delante y por primera vez sabía exactamente qué hacer con ella. En los meses siguientes, Héctor se dedicó al refugio más que nunca. Ya no era simplemente un benefactor distante, era parte de aquella familia. Poco a poco los niños comenzaron a llamarlo por su nombre de pila, sin la formalidad y el miedo que solía inspirar. Descubrió que le gustaba eso. Le gustaba ser visto no como un hombre poderoso, sino como alguien que realmente importaba. Su nombre, antes asociado a negocios despiadados y negociaciones brutales, ahora era recordado por algo que hacía una verdadera diferencia. Se dio cuenta de que su empresa ya no lo motivaba como antes. El imperio que había construido con tanto esfuerzo le parecía pequeño comparado con el impacto que ahora tenía en el refugio. Entonces, tomó otra decisión inesperada. Vendió parte de sus negocios y redirigió las ganancias para crear más refugios, más oportunidades para niños en situación de vulnerabilidad. Cuando la noticia se difundió, el mercado financiero reaccionó con asombro, pero a él ya no le importaba. Por primera vez, no vivía para impresionar a inversores. Vivía para algo que realmente valiera la pena. El impacto de su decisión fue inmediato. Con los nuevos recursos, no solo expandió el refugio original, sino que creó otros en diferentes partes de la ciudad. El proyecto creció tanto que comenzó a atraer voluntarios, donaciones, gente que quería formar parte de ese cambio. Era extraño para él percatarse de cuánta influencia ahora servía para algo tan diferente a lo que siempre había imaginado. Antes, usaba su nombre para cerrar acuerdos multimillonarios. Ahora, lo usaba para garantizar que ningún niño tuviera que dormir en las calles,
Y, extrañamente, esa era la conquista que más orgullo le daba. Una noche, sentado en los escalones del refugio, observaba a Lucas jugando con los otros niños. El chico había crecido en los últimos meses, no en edad, sino en la forma en que hablaba, en cómo veía el mundo. Tenía esperanza, algo que antes tal vez nunca se hubiera permitido tener. ¿Y ahora?, preguntó Lucas sentándose a su lado. Héctor miró el cielo, respirando hondo. Ahora seguimos. Lucas sonrió, como si supiera que esa respuesta siempre había estado allí. ¿Entonces todavía da tiempo?, preguntó el chico, repitiendo la misma frase que dijo meses atrás. Héctor se rió, poniendo la mano en el hombro del muchacho. Siempre da tiempo. Los años pasaron, y el nombre de Héctor Dumas adquirió un nuevo significado. Ya no era solo el empresario implacable, el magnate que construía imperios. Ahora era recordado como el hombre que transformó su propio dolor en esperanza para cientos de niños. Su legado ya no residía en los números, sino en las vidas que tocó, en los sueños que ayudó a construir. Y eso, sabía, era más valioso que cualquier fortuna que hubiese acumulado. Un día, al entrar en el refugio, encontró a Lucas esperándolo, sosteniendo algo en sus manos. Era el viejo trozo de papel arrugado, el mismo dibujo que hizo hace tiempo, pero ahora había algo diferente. Además del hombre de traje rodeado de niños, Lucas había añadido un detalle, una sonrisa en el rostro del empresario. Héctor tomó el dibujo, sintió un nudo en la garganta y miró al chico. «Creo que ahora acertaste», dijo con la voz entrecortada. Lucas sonrió. «Solo dibujé lo que siempre supe que el Señor podía hacer». Héctor guardó el dibujo en el bolsillo y se quedó allí, observando a los niños jugar a su alrededor. El sonido de las risas llenaba el patio, mezclándose con la suave brisa de la tarde. Cerró los ojos por un instante, sintiendo la paz que antes le parecía inalcanzable. Durante años creyó que su vida se definiría por el dinero y el poder, que el éxito se medía en la cantidad de ceros en su cuenta bancaria. Pero ahora sabía la verdad. El verdadero éxito estaba allí, en esos pequeños momentos, en la certeza de que su existencia finalmente tenía sentido. Se levantó y miró a Lucas, quien lo observaba con aquella mirada intensa de siempre. ¿Vamos?, preguntó el chico. Héctor sonrió, asintiendo. Sí, vamos. Aún había mucho por hacer, aún había más niños a quienes ayudar, más historias por cambiar. Y sobre todo, aún había vida por vivir. Una vida que él, durante tanto tiempo, creyó que se estaba acabando, pero que en realidad apenas estaba comenzando. Si esta historia te conmovió, imagina cuántas personas aún necesitan escuchar un mensaje de transformación y esperanza. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite creer que siempre hay tiempo para cambiar. Vamos juntos a difundir más historias que marquen la diferencia.